En acción de gracias por cumplir años de casado Lili y Oscar. A San Expedito, al Espíritu Santo y al Sagrado Corazón de Jesús. A Santa Catalina de Siena, San Expedito, San Benito y el cura Brochero. Pidiendo una gracia a María de la Natividad, San Expedito, y a María del Rosario de San Nicolás. Pidiendo por la salud de todos los enfermos de la comunidad. Difuntos: Eligio Fernández, Secundino Luna, Matilde Rodríguez, José Fossati, Leo y Luis, Manuela y Lorenzo, Esther y Oscar, Mónica, Marvel de Dalvino, Domingo Morra y Ángela Maina, Lorenzo Merlino, Silvia Reynoso, familias Chili, Biotti, Busone y Alasia, Dominga Grosso, Bernardino, Ida y Jorge Sánchez, Graciela Santellán, Hugo, Helio, Sergio y Silvina Gómez. Por todos los difuntos anotados en la cartelera del templo, por los agonizantes y las almas del purgatorio. Y desde allá atrás voy a hacer la lectura del Evangelio que corresponde al día de hoy y la bendición de los ramos. Y después haremos la procesión de entrada y continuaremos con la celebración de la misa. Por eso, para este inicio, los voy a invitar a que nos podamos poner de pie. En la medida que podamos, nos demos vuelta hacia allá atrás. Comenzamos esta celebración invocando la presencia de Dios con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que, por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Amén. Levantamos en alto nuestros ramos para recibir la bendición. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que, cuanto seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mantenemos los ramos en alto porque vamos a hacer la aspersión con el agua bendita.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Señor. Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto. Y decían: bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y cantemos y glorifiquemos a Dios unidos por el vínculo de la paz. Ahora con la canción, cada vez que nos invita a levantar nuestros ramos, podemos levantar nuestros ramos, también agitarlo, para aclamar al Señor que viene. Cantamos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El servidor perseguido, insultado y despreciado es figura de Cristo durante la pasión.
del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistiré ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y me escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedas lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios elevó a la gloria a Cristo, anonadado y humillado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio nombre a este sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a escuchar el relato de la Pasión. Les pido que nos quedemos sentados en el primer momento. En un momento del relato les vamos a indicar cuándo nos tenemos que poner de pie. Aquellos que puedan ponerse de pie, si alguno no puede hacerlo, siéntase libre de permanecer sentado. Lo mismo para el momento en que indicamos ponernos de rodillas. Aquellos que puedan, lo hacemos. Aquellos que no puedan, podemos permanecer de pie o sentados. Jesús dio la vida por nosotros. ¿Tenemos conciencia de que su pasión continúa hoy en cada hermano que sufre dolor y necesidad?
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegó el día de los ácimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque, ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: Yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo: Cuando los envié sin bolsa, ni provisiones, ni sandalia, ¿les faltó alguna cosa? Respondieron: Nada. Él agregó: Pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve. El que tenga una alforja, que la lleve también. Y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura. Fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: Basta. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: Oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Dejen, ya está. Y tocándole la oreja, lo sanó.
Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo: Este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo: Tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió: No, hombre, no lo soy. Alrededor de una hora más tarde, otro insistió diciendo: No hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Dijo Pedro. Hombre, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban, y tapándole el rostro le decían: Profetiza, ¿quién te golpeó? Y proferían contra él toda clase de insultos. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: Dinos si eres el Mesías. Él les dijo: Si yo les respondo, ustedes no me creerán, y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron. Entonces eres el Hijo de Dios. Jesús respondió: Tienen razón, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato, y comenzaron a acusarlo, diciendo: Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey de los Mesías. Pilato lo interrogó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: No encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían. Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo. Y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días, también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos que lo acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar: Que muera este hombre, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: ¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento.
Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Nos ponemos de pie. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo, y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es él el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿No tienes temor de Dios, tú que sufres las mismas penas que Él? Nosotros las sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: Realmente este era un hombre justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Palabra del Señor.
Y a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Como todos los años, la celebración del Domingo de Ramos es la celebración que nos introduce en la Semana Santa, esta celebración tan especial que nos recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén para sufrir así allí su pasión, pero también la entrega de su propia vida, cumpliendo la voluntad del Padre hasta el extremo, la del amor extremo por cada uno de nosotros que lo lleva a morir en la cruz. Y esta celebración tan especial que hacíamos con las ramas de olivo o de cualquier otro árbol que podamos tener, recordando esa entrada de Jesús en Jerusalén, alabándolo, aclamándolo como el Señor que viene, como el Señor de todo el universo, como aquel que nos trae la paz. Es un signo que nos tiene que llevar a pedir la paz para nosotros, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestro mundo. Cuánto necesitamos pedirle esto a Dios, la paz que nos lleva a reconciliarnos con nuestros hermanos, que nos lleva a sabernos todos hijos de un mismo Padre, amados por el Padre, hermanos en Jesús. Cada uno de nosotros vale cada una de las gotas que Jesús derramó en la cruz para mostrarnos ese testimonio de amor que lo lleva a entregar la vida hasta el extremo. Por eso cuánto tenemos que pedirle este don de la paz, para poder llevarnos bien en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestra parroquia, para poder llevarnos bien también a nuestro país, la misma tierra que todos habitamos como don de Dios, para que nos reconozcamos hermanos, hijos de un mismo Padre. Esta celebración que les decía nos introduce en la Semana Santa, de alguna manera nos presenta sintéticamente lo que celebraremos también en estos días, precisamente el jueves, el viernes y hasta el sábado antes de la resurrección, porque veíamos en este relato al principio cuando Jesús cena con sus discípulos, la recordada última cena en la cual hace un gesto de partir el pan y de entregarles la copa de vino, pero que ya no es pan ni es vino, sino que es su cuerpo y su sangre. Es decir, Jesús anticipó mediante esos gestos, mediante ese signo, lo que después iba a acontecer en poco tiempo, al día siguiente, y que nosotros celebramos precisamente el Viernes Santo en la entrega de su propia vida en la cruz. Por eso también al pedir el don de la paz lo hacemos en una celebración de la misa, donde Jesús se queda presente presencialmente con su cuerpo y su sangre para que podamos recurrir a Él. Cada vez que celebramos la misa, estamos celebrando su muerte y su resurrección. Por eso podemos recordar su amor por cada uno de nosotros y pedirle nuevamente el don de la paz. De hecho, lo hacemos también en cada celebración de la misa, cuando el sacerdote nos invita: la paz del Señor Jesús esté con ustedes. Respondemos: y con tu espíritu, y también nos intercambiamos ese gesto de paz. Que no sea solo un gesto, solo una acción ritual o simbólica, sino que nos lleve a tratar de buscarla cada día, a tratar de vivirla, como decía, en nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Queridos hermanos, que esta celebración nos prepare también el corazón para esta celebración de la Semana Santa, en cada uno de sus gestos, en cada uno de sus celebraciones, que nos ayude también a crecer como hijos de Dios, como hermanos en Jesús, como cristianos, como hermanos también en esta sociedad, en esta ciudad, en esta parroquia.
Porque creemos en Jesús, en su testimonio de amor por cada uno de nosotros, vamos a profesar juntos nuestra fe, la fe de toda la Iglesia Católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Cristo, que siendo el heredero se hizo servidor de todos y recibió una parte entre los grandes porque expuso su vida a la muerte. A cada una de las peticiones respondemos: Padre, escucha nuestra oración. Padre de bondad, te pedimos por la Iglesia, para que viva siempre con la mirada puesta en Cristo, aprendiendo en su cruz a hacer donación para todos los hombres. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Padre lleno de amor, te pedimos por el Papa Francisco, nuestro obispo Luis y sacerdotes, para que anuncien con fidelidad el Evangelio de Jesús. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Padre justo, te pedimos por la paz en el mundo, para que la sangre derramada por Jesús reconcilie a los pueblos en guerra. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, te pedimos por todos los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, para que en la cruz de Cristo encuentren el alivio necesario. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Dios de todo consuelo, te pedimos por toda nuestra comunidad, para que seamos testigos de que Cristo ha muerto, pero ha resucitado y vive por nosotros. Oremos. Señor, que te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte, recibe nuestra súplica confiada, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y el vino, ofrezcamos nuestras fatigas y cruces y nuestro propósito de acompañar a Jesús en su obra redentora.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la víspera del domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Luis Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Hugo y María Lucía, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles, San Carlos Borromeo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos nuestra oración a Dios nuestro Padre con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos un signo de paz. Hermanos, aquí está Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar de este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Recordamos que en este tiempo la comunión la recibimos en la mano. Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado de Jesús, te invitamos que reces junto a nosotros esta oración. Señor Jesús, ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en tu cuerpo y en tu sangre. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Recibir a Jesús en la Eucaristía implica el deseo de no vivir en pecado, el propósito de ser fiel a sus enseñanzas. Preparémonos el corazón para recibir la comunión.
Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Doy algunos avisos. El resto de los avisos los pueden consultar tanto en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram de la parroquia, como también lo que difundimos por WhatsApp, y también los colocaremos en las carteleras. No se los digo a todos los avisos ahora para no confundirlos. Además, si no trajeron anotador, se les va a armar una ensalada. Solamente les recuerdo que el día miércoles, además de las confesiones habituales que tenemos lunes y martes, tendremos también las confesiones comunitarias, es decir, con algún sacerdote más que nos pueda dar unas manos para las confesiones. Tendremos por la mañana, por la tarde, y después de la misa también, hasta las 21 horas, estaremos con las confesiones. El día Jueves Santo, la celebración de la misa, de la Última Cena del Señor, tendremos a las 20 horas en la zona Inmaculada Concepción, en la vecinal del Barrio Sur, y a las 21 horas aquí en el templo. Después de la celebración de la misa, tendremos la adoración aquí en el templo hasta las 24 horas, es decir, hasta la medianoche. Ese día podemos traer el sobre del gesto solidario de Cuaresma y los colocaremos en las urnas que pondremos en los costados del templo. El día Viernes Santo, la celebración de la Pasión del Señor, tendremos a las 16:30 aquí en el templo y a las 17:30 en la Capilla Cristo de Mailín, Virgen de Pompeya del barrio Moreno. Y a la noche, a las 20:30, tendremos el Vía Crucis alrededor de la Plaza Libertad, comenzando aquí frente al templo. El día Sábado Santo tendremos la celebración de la Vigilia Pascual a las 20 horas aquí en el templo. Ese día podemos traer una vela, así la encendemos con el fuego del cirio pascual. Y el día domingo, domingo de Pascua, las misas habituales a las 10 en San Cayetano, a las 11 y a las 19 aquí en el templo. Como dije, podemos consultar el resto de las celebraciones o también recordar estas que ya avisé en las redes sociales de la parroquia o también en las carteleras que colocaremos aquí en el costado del templo, colocaremos también los avisos. Para la bendición final voy a invitar al matrimonio Sartor, Oscar y Lili, que cumplen 39 años de casados. También si hay alguien que cumple años o algún otro aniversario que quieran acercarse para recibir la bendición. Hoy es el cumpleaños del padre Lucas Pesot, que estuvo en nuestra parroquia hace algunos años y que actualmente está en la parroquia de San Cristóbal, así que también vamos a rezar de manera especial por él. El Señor esté con ustedes. A cada invocación respondemos amén. Dios, Padre misericordioso, que nos dejó el testimonio de su amor en la pasión de su Hijo unigénito, les conceda el don admirable de su bendición por el servicio de Dios y de los hombres. Amén. Amén. Ya que creen que por la muerte temporal de su Hijo fueron liberados de la muerte eterna, les dé la recompensa en la vida futura. Amén. Amén. Y siguiendo sus ejemplos de humildad, merezcan participar de su resurrección. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les regalamos un fuerte aplauso. Recuerdo que en las celebraciones de la misa no hacemos la colecta en el momento de la presentación de los dones del pan y del vino, pero si alguien quiere dejar una colaboración, puede hacerlo tanto en la alcancía que está en la mesa, como también en las bolsas de tela en cualquiera de las puertas. Habiendo celebrado el misterio de nuestra fe, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo y una bendecida Semana Santa. Gracias, Padre, igualmente.